Si tienes preguntas sobre medicamentos de Bristol Myers Squibb, llama a tu médico o al 1-800-332-2056. Sigue cuidándote. Continúa con tu tratamiento. A continuación les presentamos Hablemos de Reumatología con Fundación FER, un programa de la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas. Muy buenos días y bienvenidos a su programa Hablemos de Reumatología con Fundación FER. Mi nombre es Grisel Lugo, soy la directora de la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas, una entidad sin fines de lucro cuya misión es aportar al bienestar general del paciente con condiciones reumáticas para que tengan una vida más saludable, activa y productiva. Este programa llega a ustedes en la mañana de hoy, como todos los sábados, gracias a Bristol Myers Squibb. Estamos con una persona, tenemos un invitado especial en la mañana de hoy que viene desde Florida y queremos inmediatamente darle los buenos días. Doctor, ¿cómo está, doctor? Buenos días, Cristian. Mucho gusto y encantado de estar aquí en su programa y ayudar a la Fundación FAIR. Muchas gracias, doctor. El doctor Guillermo Valenzuela, voy a pasar inmediatamente a presentarlo para que tengan idea de lo importante que es su presencia en la mañana de hoy para la Fundación y para el programa que estamos transmitiendo a través de Radio Isla 1320 AM, radioisla.tv y Radio Isla Facebook Live para todas las personas que nos escuchan todos los sábados y desde el mundo entero. Así es que bienvenido, doctor. El doctor Guillermo Valenzuela es reumatólogo, líder de opinión clave y presidente de la Sociedad de Reumatología de Florida, director de Integral Rheumatology and Immunology Specialist, IRIS o IRIS por su sigla en inglés, investigación y desarrollo también en IRIS. La práctica clínica del doctor Valenzuela tiene su sede en el sur de Florida, en dicha entidad, y su instituto de investigación también. El doctor Valenzuela obtuvo su título de doctor en medicina con honores en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Completó su formación en medicina interna en el New York Medical College y luego completó su fellowship postdoctoral en inmunología clínica y también su fellowship de reumatología e inmunología clínica en Cornell University Medical College en Nueva York. El doctor Valenzuela se enorgullece no solo de brindar atención reumatológica e inmunológica avanzada, sino de realizar ensayos clínicos sobre terapias emergentes para enfermedades reumáticas y también de ser pionero en el desarrollo de nuevos tratamientos y protocolos para casos complejos de artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, gota, nuestro tema de hoy, síndrome del túnel carpiano, osteoporosis y otros múltiples trastornos autoinmunes. Ha presentado numerosas conferencias y colaborado en diversos artículos de diferentes revistas. Sus números de contacto para las personas que nos escuchan desde Florida o que piensan viajar a Florida, 954, área code 476-2338 y 305, código de área, o code 361-8775, 954-476-2338 y 305-361-8775. Doctor, muchas gracias nuevamente por brindarnos su tiempo generosamente para el tema de hoy, que es la gota. Gota, que es una artritis bien seria, es algo muy difícil de manejar y según dice la página web del Colegio Americano de Reumatología, ACR por su sigla en inglés, la gota es una forma muy dolorosa y potencialmente incapacitante de artritis que ha afectado a los seres humanos desde antaño, desde la antigüedad, que me imagino que nos va a mencionar algo sobre eso. En ocasiones la gota es denominada la enfermedad de los reyes, ya también hablaremos de eso, debido a que por mucho tiempo se asoció erróneamente solamente con el tipo de consumo excesivo de comida y vino, que solo las personas ricas y poderosas podían permitirse. En realidad puede afectar a cualquiera y sus factores de riesgo varían. Así es que con esta interesante introducción quiero inmediatamente comenzar con la primera pregunta, doctor. ¿Qué es la gota o artritis gotosa? ¿Qué es? Grisel, creo que usted hizo una perfecta recopilación desde la historia de antaño hasta hoy.
voy a entrar un poquito a hablar un poco de la historia, después voy a abocarme un poquito a la respuesta de su pregunta específica. La gota quizá es la condición más antiguamente conocida en medicina, que como usted bien dijo, históricamente se conocía que afectaba a los reyes y a quienes tenían excesos alimentarios. Vamos a empezar a romper todos estos mitos de a poco. ¿Okay? Una de las razones por las cuales los reyes se conocía que tenían gota es porque tenían pintores y gente que se ocupaba de sus dolores. Entonces pintaban el cuadro del pobre rey, el pobre real que sufría por haber tenido un exceso de comidas y excesos de lujos. Pero ningún pintor tenía el tiempo ni el dinero de pintar al pobre señor que estaba en su casa teniendo un ataque de gota al mismo tiempo. O sea que es una falsedad histórica que solamente afectaba a los reyes y a los gordos. A los gorditos sí, los afectaba más, fueran reales o no fueran reales. Entonces, la gota es conocida hace tanto tiempo que tiene un valor místico, lo cual hace que mucha gente, público, hasta incluso médicos, lamento decir, crean conocer todo sobre la gota. Pero la gota, y volviendo ahora a su pregunta, vamos a tener que definirla. Sí, la pregunta es la artritis gotosa, pero vamos primero a hablar de lo que es la gota. La gota es una condición que se caracteriza por un depósito exagerado de un componente llamado ácido úrico. ¿Qué es el ácido úrico? Nuestras células, nuestros tejidos, como sabemos todos, nuestra piel, nuestro intestino, todas nuestras células siempre se van renovando. Sabemos también nuestras células sanguíneas. El hecho de nosotros necesitar alimentación es para continuar la renovación de nuestros tejidos, porque si no los tejidos envejecen y moriríamos prematuramente. Ese proceso de renovación de los tejidos, donde las células nuestras mismas se degradan y necesitan eliminarse, esos ácidos nucleicos, que ADN y el ARN, como los conocemos, son los que eventualmente se metabolizan y se terminan transformando en ácido úrico. El ácido úrico es el componente que el organismo utiliza para eliminar esos componentes. Ahora, ¿por qué sucede la gota? Porque esta acumulación de ácido úrico ocurre en individuos en los cuales la eliminación del ácido úrico no se puede llevar a cabo. Entonces existe un exceso, una congestión de ácido úrico, que esa congestión de ácido úrico hace que en realidad la congestión sucede porque la gran mayoría de las condiciones, el riñón tiene un fallo genético, es una cuestión genética, la gota. Hablamos de una genética de herencia de la inhabilidad de poder eliminar ácido úrico. Entonces, este ácido úrico se acumula, entonces esa acumulación tiende a ocurrir en los sitios más distales, más lejanos del centro del organismo. Pensemos este ejemplo que siempre me gusta decir. Si pensamos en una estación de tren, por ejemplo, en New York, sabemos que mucha gente puede pasar a través de las puertas giratorias a una cierta frecuencia. Pero si estas puertas giratorias se vuelven lentas, hay una congestión de gente que no podría pasar. Lo mismo sucede con el ácido úrico. No puede salir, no puede eliminarse rápidamente. Esa acumulación ocurre y esos cristales de ácido úrico, que es una sal, que se depositan en las articulaciones. ¿Y dónde más comúnmente? En las extremidades inferiores o donde el organismo tiene frío. ¿Por qué? Porque cuanto más frío está, piense usted si tiene una taza de agua y una cucharada de sal. Con agua fría usted la mezcla y no se va a diluir, va a quedar siempre en el fondo. Si usted calienta el agua y pone la sal, la revuelve y esa se va a diluir. El mismo principio ocurre con el ácido úrico. Entonces, en las zonas más frías del cuerpo, que son los pies, las orejas, los codos, las manos, es donde se van a encontrar los ataques más comunes. Este ácido úrico precipita, se transforma en un cristal, y ese cristal funciona como si fuera un cuerpo extraño, como por ejemplo si fuera una espina que ha entrado dentro de una articulación, y produce una reacción inflamatoria muy, pero muy fuerte que atrae muchas células blancas, y es un proceso que continúa constantemente y se va autocreciendo, se autoalimentando, hasta el punto en el cual el cuerpo tiende a bloquearla, y ahí se rompe el ataque de gota. Pero ese es el ataque de gota. Lo que nosotros sabemos es que
la gota no es solamente el ataque de gota. La gota es una enfermedad que comienza desde el primer día que nosotros sabemos que esa persona tiene un trastorno genético y hasta el día que se muere. No hay, Cura. no hay cura, no hay cura. Hay tratamiento, que vamos a hablar de eso en unos minutos. Ujú. Lo más importante de todo es saber que la gota es constante. Lo que nosotros conocemos son los ataques de gota, que son a los cuales la gente conoce mejor. Ah, tuve gota una vez. No, una vez que has tenido gota, tienes gota para siempre. Lo que tienes es un ataque de gota. Y lo que sucede es que de a poco, con el tiempo, ese exceso de ácido úrico se continúa acumulando en diversos tejidos, articulaciones. Mire, cualquier tejido del cuerpo, excepto el cerebro, puede almacenar ácido úrico. Wow. Vértebras, músculos, los ojos, el corazón, las arterias. Y vamos a hablar de eso un poquito después, porque es muy importante saber que la gota sí es una forma artrítica, es la forma más común de manifestación, pero también puede afectar otros órganos y sistemas. Doctor, me encanta la manera tan gráfica como ha descrito y con estos ejemplos tan reales, ¿verdad? De que ese ácido úrico se va a depositar en determinado sitio y la razón por la cual esto ocurre. Y que obviamente va a detonar unos síntomas, me imagino, porque cuando se habla de una espina que toca el cuerpo, ya inmediatamente, casi mentalmente sentí el dolor que puede causar una espina que entre en el cuerpo. Imagínense entonces que esa coyuntura o ese espacio donde se deposita esa cantidad de cristales, ese dolor que puede causar, y por eso se le llama ataque de gota, que regularmente los mismos médicos describen que es un dolor intenso y bastante difícil de manejar, ¿verdad? Así es que ya hablando de eso, ¿cuáles serían entonces los síntomas, además de yo pienso que es algo fulminante, ¿verdad? O sea, que Exacto. ocurre de inmediato. ¿Cómo serían otros síntomas además de eso? Bueno, entonces, el ataque de gota es ese, como ha dicho bien Giselle, es ese ataque, ese clímax. Pero hay otros, lamentablemente, muchas veces la gota va de forma asintomática, lo cual hace que mucha gente no entienda o piense, tengo que ser aquí crítico también de algunos de nuestros colegas, porque muchos no entienden el sentido crónico de la gota. Piensan más en condición aguda, en el momento, pero se olvidan que entre ataque y ataque la gota todavía existe. Entonces, es una enfermedad crónica, conocemos los ataques, pero muchas veces va de forma silenciosa entre ataque y ataque. Pero hay otros indicios también. Uno de ellos es artritis. Muchas veces, sin ser tan intensa como un ataque, la gota puede manifestarse con dolores articulares generalizados, crónicos, muy a veces similares a lo que puede ser la artritis reumatoidea o la artritis degenerativa o la osteoartritis. Entonces, no tiene una característica típica como por ejemplo podría ser la artritis reumatoidea, pero sí puede bien emularla. Hasta incluso muchas veces los hallazgos físicos son hasta incluso parecidos. O sea que este es el problema con la gota, y el problema de la gota esencialmente nace del hecho de que tiene la bien conocida fase crítica y la fase silenciosa asintomática. Otros síntomas también, por ejemplo, si un individuo ha tenido un cálculo renal o una piedra en el riñón, muchas de las veces los pacientes con gota, porque tienen una concentración de ácido úrico en las vías urinarias, pueden formar piedras de ácido úrico. Si en el caso de que una persona fuese dicha por su urólogo o quien fuese que esa piedra, cuando se ha hecho el análisis, tiene ácido úrico, otro indicio nuevo para saber que esta persona tiene un estado de hiperuricemia, quiere decir que sus valores de ácido úrico son superiores a los normales de la sangre. Entonces, esas serían otras de las manifestaciones, pero también hay otras tantas. Por ejemplo, doctor, los tofos, lo que se llama tofos. Los tofos ya hablamos de una forma bien establecida de gota. Los tofos son nódulos, bolas, pelotas, turupes, como lo quieras decir, de la latitud de donde venga la persona. Protuberancias. Protuberancias, bolitas, durezas.
que son acúmulos de ácido úrico. Si recuerda, hace unos minutos le hablé que la gota se caracteriza por una gran elevación de ácido úrico, pero ese ácido úrico no puede estar en circulación porque esencialmente es tóxico. Entonces, el cuerpo lo saca del torrente circulatorio y lo deposita en otros sitios. Estos tofos son cúmulos, pelotitas de acumulación de ácido úrico y tejido que tratan de encapsularlo para evitar que ese ácido úrico esté expuesto y que produzca ese efecto espina que le había dicho antes. Entonces, el tofo es la serie de múltiples pequeños paquetes que el cuerpo naturalmente forma para evitar que este ácido úrico esté expuesto y cause toxicidades o problemas, pero también en este mismo proceso el tofo se transforma en un elemento inflamatorio y ese tofo mismo, por el hecho de tener ácido úrico alrededor y producir inflamación, ese tofo puede producir erosiones o en las articulaciones. Erosiones son es que se excava el hueso. El tofo es muy fácil. Me imagino para acomodarse, ¿no? Para acomodarse porque no tiene más sitio, pero en ese momento causa una inflamación y esa inflamación es la que va destruyendo el hueso. El tofo se ve muy fácilmente en los codos, son una especie de durezas, a veces frías, a veces están medios calientes, muy comúnmente en los pies. Muy comúnmente en los pies, el dedo gordo del pie es uno de los que más sufre la deposición de tofos. En las manos, hasta incluso en las orejas. Recuerde que habíamos hablado del frío. Muchas veces el tofo se puede formar allí. Y dentro de las articulaciones. Y muchas veces los tofos no son visibles. Ese es uno de los desafíos más grandes para los clínicos, porque muchas veces los tofos, por ejemplo, una persona gordita a veces no se los ve, una persona que tiene mucho tejido adiposo no se los ve, o a veces están dentro de las articulaciones causando un problema mayor de las articulaciones. Pero el tofo es de nuevo, es ese acúmulo de ácido úrico que produce problemas. Y el tofo puede ser microscópico o puede ser macroscópico. Sabemos que desde un inicio, cuando una persona ya se diagnostica con gota, tiene pequeños tofitos en alguna articulación, siempre, por estos pequeños cúmulos de ácido úrico se van a encontrar en las articulaciones. Y conforme va pasando el tiempo y el ácido úrico no puede ser eliminado a través del riñón, el organismo va a ir empaquetándolo en estos nódulos llamados tofos. No, que son, en el caso de gota específicamente se llaman tofos, pero que también pueden ocurrir en otras condiciones como la artritis reumatoide, como nódulos reumatoides, ¿no? Y que se manifiestan en los dedos y en diferentes lugares del cuerpo, ¿verdad? Las coyunturas. Así es que es posible que las personas que tienen otro tipo de artritis conozcan ese síntoma, por decir así, o esa situación. Exacto. Por eso es muy importante hacer un diagnóstico diferencial. Muchas veces hacemos una aspiración, por ejemplo, de ese tofo y lo podemos ver bajo el microscopio, es muy fácilmente visible. Hoy en día hay tecnologías con CAT scans que nos permite ver las cosas maravillosamente bien, así que hoy en día no hay excusa como para no hacer un diagnóstico completo. Acertado. Para las personas que nos están sintonizando recientemente, estamos conversando en la mañana de hoy con el doctor Guillermo Valenzuela, reumatólogo e inmunólogo, sobre la gota o artritis gotosa. Ya en este momento quiero recordarles que este programa va a estar en todas nuestras redes sociales, en YouTube, en Instagram, en la página web de Fundación FER, que es www.fundacionfer.org, y también obviamente en la página de Facebook una vez terminemos. Así es que lo pueden compartir, lo pueden repasar, pueden aprender de toda esta información que estamos proveyendo para que todas las personas de la comunidad puedan saber que esto existe, porque hay muchas personas que parece que no, pero no dicen tengo esto o tengo lo otro, y eso existe, todo el tiempo ha existido. ¿Y desde cuándo? Porque ya hablamos de eso, que hace mucho, pero mucho tiempo que sabemos que la gota es una condición y que hay que atenderla inmediatamente. Ya él nos ha hablado con relación a su causa, que puede ser genética, con relación a cómo podría manifestarse. Y entonces, doctor, acaba de mencionar cómo se diagnostica
además de, obviamente, pues estos síntomas que ya ha conversado que tienen son tan únicos, ¿verdad? De esta condición. Además de eso, existen escáneres de sangre. ¿Cómo se puede diagnosticar? Porque Sí. obviamente aquí yo pienso que en esta condición el examen de orina es crucial. Ujú. Sí, el examen de orina muchas veces brinda la oportunidad de ver residuos cristalinos de ácido úrico, pero el diagnóstico siempre requiere una sospecha clínica y hay un marcador muy fehaciente, muy fácil, que es el nivel de ácido úrico en sangre. Y Exacto. quiero utilizar este momento para clarificar algo muy importante. Cuando nosotros recibimos nuestros estudios de sangre, vemos que hay un índice de los valores entre lo normal y lo normal, más bajo o menos bajo. Muchas veces los laboratorios reportan los valores de ácido úrico en base a unos controles que no son esencialmente los más importantes, porque todavía no han sido, como puedo decirle, adaptados. Pero lo importante es que si el valor de ácido úrico en la sangre de un individuo es arriba de 6, la probabilidad de desarrollar gota en el futuro es muy alta. ¿Por qué? Porque 6 miligramos por decilitro, que es ese valor en realidad, es el punto de saturación del ácido úrico en el plasma. Entonces, el ejemplo que había dado antes, una taza de sal con agua caliente y una taza de sal con agua fría. El punto de saturación es de 6 miligramos por decilitro. Más de 6 miligramos por decilitro va a haber precipitación de ese ácido úrico. Y cuando se precipita, ¿dónde va? A las articulaciones o a otros sitios. A las arterias también, así no me olvido después, porque también sabemos que el ácido úrico se puede depositar en las arterias grandes. Entonces, el diagnóstico reúne la sospecha clínica, el historial del paciente, por ejemplo, un ataque de gota, un dolor artrítico crónico, piedras en los riñones, un nivel elevado de ácido úrico en el organismo, y muchas veces también se puede ver, como me ha sucedido, por ejemplo, ayer, un paciente que vino por primera vez, le hago radiografías de los pies sin haber tenido ningún tipo de queja crónica como de gota, pero sí una forma más artrítica, y dije, wow, esta radiografía muestra que es el hallazgo clásico de gota, pensando que podría tener otra forma artrítica. Entonces, las radiografías también hasta incluso nos pueden ayudar a hacer el diagnóstico. Hoy en día, los pacientes que tienen, por ejemplo, ácido úrico elevado en la sangre, pero que todavía no han manifestado ninguna característica de ataque de gota, muchas veces podemos descubrir que ellos tienen una propensidad a desarrollar la gota haciendo otro tipo de estudios. El ultrasonido, por ejemplo, o la sonografía, hoy en día nos permite detectar pacientes que ya tienen depósitos de tofos o depósitos tofáceos en las articulaciones. Y entonces considerar si o no ese paciente va a necesitar tratamiento con anterioridad. Es increíble que toda esta tecnología que ha ayudado tanto en los diagnósticos de estas condiciones sea algo que es crucial para que ese doctor, ese médico tenga esa información Correcto. adecuada, como él acaba de decir, que no sabía o no pensaba que podía ser gota, pero en el hallazgo de la placa, pues pudo ver que eso era una posibilidad. Así es que eso es algo que a lo mejor usted lo tiene y no lo sabe, pero Muchas por veces algún... Sí, Permíteme, adelante, Cristian, doctor. una cosa importante que no mencioné, que muchas Sí. veces nosotros los doctores que vemos una articulación que posiblemente que aparenta ser inflamatoria, hasta incluso la aspiración con una aguja y sacar líquido de la articulación y viéndolo bajo el microscopio, eso es una forma diagnóstica extremadamente importante y confirmatoria. Muy importante. Doctor, me gustaría que tocara el tema sobre la alimentación, porque el Correcto. tratamiento es una cosa, pero el régimen alimentario es importante para estos pacientes. Es importantísimo y no quiero sacarle la importancia a A los medicamentos, las al modificaciones tratamiento. alimentarias. Si bien debemos hablar después del tratamiento, que es también tanto Sí. más importante. Ahora, lo que hay que romper es el mito de que la gota es solamente una enfermedad que ocurre por excesos. No, Ujú. la gota ocurre porque hay una predisposición genética a acumular ácido úrico. Importante. Excesos alimenticios o alimentarios y excesos también de naturaleza de bebidas, incluso alcohólicas, pueden facilitar o precipitar ataques de gota.
¿Okay? Recuerden que les dije que el ácido úrico proviene de una fuente interna de nuestros tejidos mientras los recambiamos, y también viene de una forma externa, que es los alimentos que comemos. Sabemos que hay alimentos que son ricos en purinas, las carnes, ciertos pescados, los mariscos, por ejemplo, muchas legumbres son ricos en estos elementos. Ahora, el balance alimentario tiene mucha importancia en reducir la cantidad de ácido úrico que uno puede ingerir. Pero bien sabemos que solamente con modificaciones alimenticias la gota no se puede curar. Se puede reducir, sí, una parte de ácido úrico, pero la gran mayoría proviene de nuestros tejidos. Y el problema principal, de nuevo, radica en la inhabilidad de eliminar el ácido úrico, no tanto de lo que ingerimos. De ahí a que el balance entre la gota y la terapia farmacológica sea altamente importante. Y los excesos sobre todo. Sabemos que ciertas bebidas alcohólicas favorecen o desencadenan ataques. Y más aún, quizás no las tan alcohólicas como la cerveza. Es conocida Claro. que rompen ese equilibrio, entonces hay una mayor predisposición a desarrollar un ataque. Pero la combinación de ambas es el secreto para un tratamiento eficaz y duradero. Doctor, eso es importantísimo porque que acabo de mencionar que, por ejemplo, que la ingesta de ciertas comidas o de ciertas bebidas en una persona que no tiene esta predisposición genética no le va a causar lo que pasa cuando la persona sí tiene esta Correcto. condición ya latente o esta predisposición, ¿verdad? Así que no necesariamente quiere decir que eso es lo que te está causando, sino lo que te detona esa condición que tú tienes. Así que Perfecto. eso es importante. Doctor, nos quedan 5 minutos, que son más que suficientes. Sí. Me gustaría que me hablara sobre el tratamiento disponible para estos pacientes. Bueno, creo que es fundamental. Yo creo que todo individuo que sea diagnosticado con gota y sobre todo con tofos tiene que entender que el tratamiento es esencialmente con la ayuda farmacológica. Porque esencialmente si nuestro cuerpo no puede eliminar ese ácido úrico, tenemos que buscar un truco mediante alguna medicación como para poder hacerlo. Y se puede hacer muy, muy eficazmente y dentro de marcos de seguridad muy importantes. Entonces, el tratamiento de gota, ya hemos hablado, inicia por digamos, el diseño de una dieta, porque es importante, hablamos de Modificación. eso. Muchas veces modificación de las medicinas. No mencioné en un momento que hay ciertas medicinas que pueden llegar a favorecer también el ataque de gota, como muchas veces pueden ser los mismos diuréticos, pero no estoy diciendo que nadie lo descontinúe, que hable con su médico para ver qué Claro. nivel de diuréticos se puede usar. Y con tercero es atacar directamente al problema del ácido úrico. Hay dos modos de tratar elevación del ácido úrico o la gota. Una de ellas es tratando de, digamos, facilitar la eliminación a través del riñón, y la otra es transformando este ácido úrico en otra sustancia que se pueda eliminar más fácilmente. Comúnmente tenemos medicinas orales. La más tradicionalmente conocida se llama alopurinol, que se ha usado por muchos años, es muy eficaz. Pero no todos los pacientes responden a esta medicina. Todo depende del grado, la cantidad de ácido úrico que tengan almacenado en su cuerpo. Eso nos llamamos en inglés the burden of uric acid, porque en muchos individuos podemos tener muchos gramos, hasta incluso kilogramos de ácido úrico almacenados. Entonces, esa masa de ácido úrico que tenemos distribuida por todo el cuerpo necesita ser eliminada, transformada y eliminada a través de los riñones. Entonces, las medicinas a usar son el alopurinol, el otro el febuxostat, que comúnmente se lo conoce como Uloric. Estas son medicinas que se dan por vía oral. Lo que hacen ellas hacen que el ácido úrico se desvíe hacia otra sustancia y sea más fácilmente eliminado por el riñón. Estas sustancias tienen que funcionar rápido, porque sabemos que si no funcionan rápido, la tasa de eliminación de ácido úrico puede ser un poco lenta. Es importante que las medicinas funcionen y rápido. Es decir, si un paciente viene con un nivel de 9, sabemos que es muy alto, acuérdense que el 6 es el cruce, Ajá. y si con tratamiento no llegamos a 6 o esos números, quiere decir que hay un problema, que la persona, la cantidad de ácido úrico que tiene, no le permite a la persona eliminar ácido úrico con la frecuencia, con la tasa de eliminación que tendría que tenerla. Pero
Estas son medicinas que se dan esencialmente de por vida. Cuando un paciente tiene ácido úrico elevado, para mantener ese ácido úrico bajo y para prevenir las complicaciones, se lo mantiene en dosis bajas. Ahora, Giselle, ¿qué pasa con los pacientes en los cuales tienen tofos? ¿Okay? Que estamos hablando ya de una cantidad de ácido úrico almacenada más allá de las capacidades naturales del organismo para eliminarlos. Bueno, gracias a Dios, hoy en día tenemos medicinas de mucha más avanzada sofisticación, biomedicinas, medicinas que hoy en día, nosotros somos un centro donde hacemos investigación sobre esto, pero también estas medicinas ya se encuentran en el comercio, su doctor, su reumatólogo, su inmunólogo, nefrólogo las puede administrar. Es una medicina que se da por infusión, en la cual es una enzima biológica que lo que hace es que rompe ese ácido úrico en una sustancia aún más soluble. Entonces, facilita que ese ácido úrico se elimine con una velocidad mucho más grande, más marcada, y entonces hemos visto transformaciones increíbles, que estos tofos realmente se reducen a nada, y creo que una de las satisfacciones más grandes como médico que uno puede ver, una persona que muchas veces tiene deformidades marcadas por gota o complicaciones por gota, o estos tofos, estas acumulaciones de ácido úrico que se encuentran, y que en el curso de 6 meses estos pacientes vuelven a la normalidad. Son tratamientos un poquito más complejos porque requieren infusión, requieren un especialista que los vea, pero ciertamente quizá el mensaje más importante a dar hoy es que quienes tengan enfermedad tofacia o tofos por la gota o gota que no responde a tratamientos orales, hay tratamientos disponibles, alternativos, que se pueden dar en manos de un especialista, se pueden dar y muy exitosamente. Agradecemos enormemente toda esta valiosa información para estos pacientes que posiblemente tengan esa necesidad de conocimiento. Le damos muchísimas gracias al doctor Guillermo Valenzuela, reumatólogo, por estar con nosotros hoy a Bristol Myers Squibb, y esperamos que vuelva pronto, doctor. Así es que hasta la próxima. A todos nuestros radioyentes, nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias. Gracias a usted. Muy buenos días. Hasta luego.